Y muy buenas, amigos de nuestro espacio maravilloso de todos los viernes, de nuestra cita que hemos venido construyendo en los últimos meses y que sigue con una gran aceptación entre nuestro público, entre nuestra audiencia. Pandemia Misterio es el nombre de esta sección en nuestro programa Nocturna RCN, que emitimos aquí desde Bogotá para el resto del país y por supuesto para el resto del mundo, los que se suman en esta gran emisión todas las noches. Les agradezco su fidelidad, les agradezco que estén aquí con nosotros en esta cita hoy maravillosa porque tenemos un tema sencillamente de esos que necesitamos sentarnos muy bien y prestar mucha atención porque la vamos a pasar muy bien esta noche. Ya les voy a contar de qué se trata nuestro programa. Antes, invitarlos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio en YouTube. Ustedes nos buscan, pueden suscribirse, pueden activar la campanita y también opinar, porque de sus opiniones nacen muchos de estos programas. Tenemos un podcast también en iVoox que nos pueden buscar en iVoox como Sentido Radiofónico. Sentido Radiofónico. Y por supuesto, en nuestras distintos diales que manejamos, frecuencias de nuestra cadena RCN aquí en el país, en Colombia. Hoy, como he venido comentando, un gratísimo programa con un gran invitado, porque es que hoy vamos a hablar de un genio, de un hombre fuera de lo común, de un hombre que nació en Vinci, en ese lugar que tal vez es uno de los lugares más bellos que tiene el planeta Tierra, como es la Toscana, esa región en Italia, con esos viñedos y esas vistas maravillosas. Allí nació nuestro protagonista. Dicen que sufría de dislexia y que era bipolar. Fue hijo ilegítimo y tuvo una niñez difícil, complicada, que también así como en las dificultades fue puliéndose y fue creando una personalidad particular. 500 años después de su muerte, hoy es considerado una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Y hoy, pues después de tantos años, seguimos hablando de él. Por eso es un hombre trascendental en el tema de la cultura, en el tema de las artes, en el tema de la ingeniería. O sea, es un hombre, un genio, como con todo el sentido de la palabra. Hoy vamos entonces a hablar de Leonardo da Vinci, este visionario, este profeta amante de las herejías, sencillamente, repito, un genio. Y para hablar de este tema, hemos invitado a un gratísimo, un gran investigador, una persona que ha conocido mucho los temas de misterio, ha investigado juiciosamente distintos temas, distintos misterios y por supuesto la vida y obra de Leonardo da Vinci ha sido uno de esos objetos de estudio de nuestro invitado. Él es Jesús Callejo, él es investigador, es un gran escritor español, también él hace parte de un podcast, de un programa que seguimos y que los recomiendo, se llama La Escóbula de la Brújula. Así lo pueden encontrar, ustedes lo googlean, La Escóbula de la Brújula, y ya les aparece todo el equipo y cómo lo pueden escuchar. También con las buenas noches para Jesús y para nosotros. Jesús, también entiendo que hay nuevo libro, ¿no? Un libro reciente. Hola Diego, pues nada, un placer de estar aquí en tu programa, en este momento, ¿no? Tan importante para eso, para difundir y divulgar la cultura. Y efectivamente, una de las formas de divulgar la cultura es a través de los programas de radio, de los podcasts y también de los libros. Y recién salido del horno está este último libro mío, editado por La Esfera de los Libros, que se titula He visto cosas que no creerías, con un subtítulo que es El legado de una España mágica, donde indago un poco en esas tradiciones, en esos rituales, en esas leyendas y a veces también en esas supersticiones que forman la esencia de un pueblo, no solo de España, sino que esto es común prácticamente a todos los lugares que tienen sus creencias,
sus leyendas y sus ritos, y todo, indago un poco en el por qué a día de hoy se sigue haciendo cosas que aparentemente parece que son absurdas, pero que están dentro de ese contexto sagrado y donde los objetos, donde los lugares y por supuesto donde el pensamiento mágico tiene una importancia capital, tanto antes como ahora y me imagino que en el futuro también. Qué interesante, Jesús. El libro, bueno, está recién salido del horno, me imagino que está solo para encontrarlo físico en España. En América, de pronto, en algún formato digital se consigue. Seguro, sí, porque la esfera de los libros es una de las editoriales importantes que hay en España, aparte de lo físico, que también sé que tiene distribución en Sudamérica, también aparecerá en formato digital, o sea que se podrá adquirir todos aquellos que lo quieran conseguir, porque es lo bueno que tiene la tecnología, lo bueno que tienen ahora ya los medios tecnológicos, que cualquier libro puede llegar a cualquier lado prácticamente al día siguiente de que se publique. No es como antes, que costaba trabajo y tiempo hasta que conseguías un ejemplar. También se hará Claro. una edición digital y, por supuesto, accesible para todo el mundo y espero que guste. Como criatura literaria mía, en donde le he puesto mucho tiempo y mucho empeño y mucho cariño, pues bueno, espero que dé los frutos deseados y los frutos deseados es que divierta y que ya sabes, pues que sepamos un poco más del mundo que nos rodea. Por supuesto, lo vamos a conseguir porque es una investigación y son materiales maravillosos para los que somos amantes de la cultura y también los amantes del misterio y como nos gusta acercarnos de una manera no especulativa, como siempre se abordan estos temas, sino de una manera muy seria y con la rigurosidad de un gran investigador como don Jesús. Jesús, don Leonardo da Vinci, ¿qué tiene Leonardo que después de 500 años de su muerte aún seguimos hablando de él? Nos fascinan, vamos a los museos en Europa, hablamos de él, aparecen series, libros. Mejor dicho, Leonardo da Vinci es de los personajes tal vez de después de Jesús de Nazaret que se habla mucho, que se escribe mucho. Mm. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que tiene? Hombre, sabemos un poco las claves de por qué a día de hoy seguimos hablando de Leonardo y seguiremos hablando durante muchísimos años. Primero, porque es un personaje histórico relativamente reciente. En fin, estamos hablando de alguien del Renacimiento italiano, no estamos hablando de alguien de hace 2000 o 3000 años, donde los datos siempre son más difusos. Tenemos muchas informaciones suyas y, sobre todo, tenemos los códices, sus codes, que están repartidos por distintos lugares, incluso también en manos privadas. Sabes que uno de ellos lo tiene Bill Gates, ni más ni menos, que lo compró en su día por 30 millones de dólares. Entonces, toda esa información es importante. Yo no sabía Pues, eso. Bill Gates Bill tiene un... Gates tiene también uno de sus códices y el de Leicester también lo tiene. Lo compró hace, ya digo, unos cuantos años por 30 millones. Me imagino que como inversión, y es uno de esos códices importantísimos, porque ya sabes que la letra de Leonardo da Vinci daba mucha información sobre él. No solo que escribía como al un zurdo, revés. bueno, realmente era ambidiestro, se sabe que escribía tanto con la mano derecha como con la izquierda, pero bueno, él utilizaba mucho la mano izquierda, pero no porque escribía con la mano izquierda, sino que escribía al revés, es decir, es una escritura especular. Por eso al principio era muy difícil interpretar sus textos porque tenías que tener un espejo delante, ¿no? Bueno, pues además hacía muchos criptogramas, sabes que era un experto en acertijos. Dentro de su currículum, cuando él mandaba un currículum, por ejemplo, a Ludovico Sforza, no solo hablaba que era un ingeniero militar, que era pintor, sino que decía que sabía hacer acertijos y que sabía divertir también a la gente. Y para divertir, pues sabía hacer grandes fiestas, engalanarlas con todo tipo de elementos, vamos a llamarles espectaculares. También la cocina, luego comentaremos, también era gastrónomo, también en sus pinitos hizo en la cocina cuando era joven. Y también con los autómatas. También se le atribuye la creación de una serie de autómatas muy importantes para eso, para amenizar, no autómatas para desarrollar la ciencia y la tecnología, sino para divertir. Pero bueno, estamos hablando de los pioneros dentro de ese automatismo que se generó en el Renacimiento. Entonces, ¿quién era Leonardo da Vinci? ¿Por qué nos fascina tanto? Primero por eso, porque nos ha llegado muchas cosas de él y porque era un polímata. Polímata, es decir, aquella persona que estaba interesado en todo, en las artes y en las ciencias. Y no solo estaba interesado, sino que las dominaba, que lo practicaba, que desarrollaba. Muchos de los inventos que ya se habían producido, él los mejoraba. Muchas veces se le han atribuido, es verdad, muchos inventos que no eran suyos. O sea, como lo del a la delta o el paracaídas, cosas de estas ya estaban inventadas, pero él lo mejoraba. Y eso es lo bueno que él tenía, ¿no? Que a cualquier cosilla le daba una capacidad mucho mayor gracias a esa amplitud de conocimientos. Entonces, claro, alguien que todo lo divino y todo lo humano no le era ajeno, sino todo lo contrario, que participaba activamente en ello, pues es lo que ha hecho pensar
hombre, que a todos nos gustaría ser un Leonardo da Vinci, que ojalá tuviéramos esa capacidad mental. No sabemos qué cociente intelectual tenía, pero ponle de 150 para arriba. Y que lo que pasa es que esto es curioso, porque sabiendo todo lo que sabía, al final fue un pequeño fracasado en muchas cosas, porque no había algo que realmente le diera de comer. Tenía que hacer muchas cosas para subsistir. Y era a veces también muy contradictorio, porque siendo un pacifista como era, sin embargo, ganaba la vida haciendo artefactos de guerra, haciendo Claro. artefactos que mataban. Entonces, bueno, es verdad que fue una persona muy revolucionaria, muy polémica, como te puedes imaginar, como suele ocurrir con todas las personas que se adelantan a su tiempo. Y él se adelantó a su tiempo prácticamente en todo, incluido las autopsias, lo cual también eso le generó una serie de problemas con la Iglesia, porque en aquella época diseccionar un cadáver estaba prohibido. Entonces, claro, si empezamos a juntar todos los conocimientos que él atesoraba, lo que nos ha llegado a nosotros, incluso lo que se ha perdido, porque se han perdido muchísimos manuscritos suyos y muchísimos de esos inventos y prototipos, pues hombre, ¿cómo no va a ser fascinante un polímata de la talla de Leonardo da Vinci? Que cada vez que hay una exposición, yo estuve viendo una exposición en Milán cuando estuve hace poco, he visto una exposición en Madrid cuando las hacen, es que hay colas, y no importa lo que te cueste la entrada, porque sabes que vas a estar, si no con un objeto auténtico de Leonardo da Vinci, sí con una reproducción y sí un poco con ese contacto del genio, es decir, de aquella persona que prácticamente lo abarcó todo en su mente. No fue el único genio, es verdad que hubo muchos más en Italia y en el resto de Europa en aquella época, pero Leonardo tenía algo, y ese algo es lo que hace que a día de hoy se sigan escribiendo muchísimos libros sobre él, se hagan películas, se hagan series y nos siga fascinando, pues como nos suelen fascinar todos los hombres que dejaron este mundo un poco mejor de cómo lo encontraron. Claro, y es que estamos hablando de un hombre que dominó, dicen los investigadores, que algo así como 14 ramas del saber, y entre todas esas 14 ramas del saber, pues una era la pintura, que muchos hablan de la Mona Lisa, de la Gioconda, de la Última Cena, y, y bueno, estamos hablando de que fue ingeniero, también pudo incursionar en el tema de la medicina, arquitecto y bueno, un hombre que le cabía el mundo literalmente en la cabeza, ¿no? Sí, claro, aparte de todo eso, hacía muchas más cosas. Otras cosas es que al final las desarrollara, porque muchas cosas son como ideas, como proyectos que él tenía y los dejaba escritos o bien hacía un croquis, ¿no? En alguno de sus codes. Pero es cierto que muchas cosas las desarrolló. Hombre, tenía fama de vago, por ejemplo. Cuando me refiero de vago es que tardaba mucho en pintar, ¿no? Cuando le encargaban un cuadro, no te lo hacía en unos pocos meses, sino que, bueno, échale paciencia y tardaba unos cuantos años. De hecho, se comenta que para pintar la Mona Lisa tardó 4 años y 7 años tardó en finalizar la última cena. Es verdad que muchos cuadros, por desgracia, se han perdido. Nos han llegado de lo que sabemos dentro de su faceta de pintura, ¿no? De lo que Sí, sabemos que nos ha llegado son 17 obras pictóricas, 17 que sabemos que tienen una autenticidad. Y luego hay 30, en total 32 que bueno, que el resto hasta las 32 pues son dudosas, puede ser de su escuela, puede ser de algún discípulo, etcétera. Y por desgracia también sabemos las que se han perdido. Y te cito 3 casos de las que se han perdido y que no han llegado a nosotros. La batalla de Anghieri, por otra parte Leda y el cisne y por otra parte una cabeza de medusa. Esa se ha perdido, igual que ciertos proyectos como un gran caballo que tenía que hacer de 5 metros de altura, ni más ni menos, que tenía que haber estado fundido en bronce, pues al final llegó esas guerras intestinas que había entre las ciudades-estado en Italia y ese proyecto del caballo que tenía que dar a los Sforza, pues se quedó para hacer cañones, ¿no? Utilizando ese material, ese metal para hacer cañones. Pero lo que nos ha llegado a nosotros, ya te digo, que es una te voy a decir una pequeña parte, posiblemente no es una pequeña parte, nos ha llegado más del 50% de su obra productiva, pero es que a lo mejor hay un 40% de cosas que no han llegado a nosotros. Y lo que ha llegado, desde luego, es para quitarse el sombrero, tanto en la pintura, con la técnica del esfumato. Bueno, de hecho, por ejemplo, incluso la última cena nos ha llegado de milagro, porque sabes que no es un lienzo, que está pintado mm, al fresco en una pared y eso, pues bueno, pues por distintos procesos de la pintura, por la pared, por la humedad, incluso por los bombardeos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pues casi casi no llega a nosotros. Entonces, hay cosas que por suerte hay que alabar al destino, a la providencia de que nos haya llegado, porque eso es lo que nos ha permitido conocer algo más. Fíjate si nos ha permitido conocer algo más, Diego, que en algunos de sus cuadros han detectado los especialistas las huellas dactilares. Incluso material orgánico, como algún pelillo suyo de estos que se depositaba. increíble. Entonces,
por ahí se puede saber muchísimas cosas a través de las técnicas que tenemos de genética. Entonces, bueno, pues eso para mí es apasionante, incluso determinar si los cuadros que aparecen con su retrato son suyos. Ese que aparece con un anciano, con esas barbas, en fin, canoso, que es el retrato más típico y más característico de él, casi con toda seguridad que no es suyo. ¿Sabes? Sin embargo, hay otros cuadros donde sí pueden ser suyos por lo que dicen sus discípulos, ¿no? Como Francesco Melzi y algunos más. Pero sin embargo, el más prototípico, el más tópico suyo, ese con, casi con total seguridad que no corresponde al retrato de Leonardo da Vinci. Pero de todo lo demás, está claro que nos ha llegado a nosotros muchísimas cosas. Y fíjate si era, no sé si humilde o de una falsa modestia, porque se le atribuye una última frase, ¿no? Que ya sabes que él muere en el castillo de Clus, en Francia, Ujú. y hay una frase que me llama mucho la atención y no sé si la dijo él porque me parece demasiado, en fin, demasiado preponderante en cuanto a la humildad que intentaba hacer gala. Él dijo: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Pues hombre, que este hombre lo diga en los últimos momentos de su vida, cuando ya tenía casi 67 años, pues posiblemente, a lo mejor se dio cuenta que es lo que suele ocurrir con los grandes sabios. Cuanto más sabio eres, cuanto más conoces, eso lo decía Sócrates, una máxima socrática, solo sé que no sé nada. Es decir, que al final él reconoció que por muchas cosas que hizo es como que si se hubiera diluido mucho, ¿no? Su talento y su genio, y al final se da cuenta de que no llegó a hacer las cosas que le hubiera gustado hacer. Posiblemente por falta de tiempo, posiblemente por falta de financiación, por falta de apoyo o a saber por qué. Pero bueno, esa frase es muy significativa de esa humildad del genio. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que estás en un océano de ignorancia. Qué interesante. Jesús, bueno, sabemos que Leonardo, hijo ilegítimo que nació en un lugar cerca a Florencia, en Italia, que se llama Vinci, que allí, bueno, tuvo una infancia difícil, se traslada a Florencia y en Florencia empieza a despuntar, empieza a verse esa genialidad desde a muy temprana edad, llega al taller de Andrea del Verrocchio y tal vez él es evidentemente pues un maestro como Verrocchio se da cuenta del talento que tiene Leonardo. Va creciendo y llega a las manos de unos mecenas como son los Medici. Allí vive en uno de los momentos más fascinantes de la historia, tal vez el Renacimiento, la Edad de Oro, el Renacimiento italiano, y tuvo un mano a mano que cualquiera daría muchas cosas por poderlo ver o vivir, ese mano a mano entre Leonardo da Vinci y nada más y nada menos que Miguel Ángel, ¿no? Que fue su enemigo artístico. Sí, así es. A ver, ten en cuenta que en aquella época coinciden varios genios en la Italia del Renacimiento. Entre ellos está Miguel Ángel, entre ellos también está Rafael. Pero Miguel Ángel se caracterizaba por su mal genio. Era un genio con mal genio. Y no le gustaba mucho la competencia, ¿no? Y entonces, en este caso, pues choca, evidentemente, con un Leonardo que en aquel momento lo que quiere es potenciarse, lo que quiere es demostrar lo que él sabe, que es capaz de hacer muchas cosas, y entre ellos se mete en el terreno, vamos a llamarlo así, de Miguel Ángel, porque hasta ese momento Miguel Ángel no podía hacer prototipos militares, como por ejemplo, pues en fin, casi el prototipo de las metralletas se le atribuye, ¿no?, a Leonardo. Él no podía hacer, pues, disecciones de cadáveres, no tenía esos conocimientos forenses o no tenía esos conocimientos, por ejemplo, en las plantas, porque él era botánico también, pero ojo, Miguel Ángel sí conocía lo que era la escultura y sí conocía lo que era la pintura. Entonces ahí se sabe que hubo sus más y sus menos, sobre todo en concursos. Sabes que en aquella época lo que se hacía eran concursos en artistas, pues para ver pues quién hacía tal cuadro o tal fresco o tales puertas. Entonces, bueno, pues ahí llegaron a competir. Se sabe que hubo sus más y sus menos. Se sabe que no se utilizó buenas artimañas, no se utilizó buenas artimañas Miguel Ángel, porque parece que influyó un poco para que le pusieran la zancadilla artísticamente hablando a Leonardo y para que no prosperara en sus proyectos. Pero bueno, sí que él tenía un carácter bastante bonancible, incluso si nos atenemos al biógrafo suyo. Ya sabes que el biógrafo por excelencia de todos los artistas y genios renacentistas era Vasari, Giorgio Vasari. Y de Leonardo decía, que es muy característico para saber un poco cómo era su personalidad. Decía que era hermoso, o sea, debía tener una buena fisonomía, que era afable, que era generoso y era un excelente conversador, querido por todos. Especifica así Vasari.
y el que fuera querido por todos y que tuviera ese rifirrafe con Miguel Ángel, hombre, yo creo que lo que nos está indicando es que precisamente el problema vino más de Miguel Ángel, porque no solo lo tuvo con Leonardo da Vinci, sabes que lo tuvo con prácticamente con todos los papas que le contrataron, incluso en algunos de sus cuadros o de sus frescos, por ejemplo, en la Capilla Sistina, aparecen sus enemigos, aparecen retratados como demonios o como, en fin, como gente vil. Sí. Entonces eso ya te hace una idea de quién era Miguel Ángel, ¿no? En ese sentido. Pero sí, tuvo esos encontronazos, pero la verdad es que duró poco, porque ya sabes que él luego estuvo en distintos lugares, no solo en Florencia, también estuvo en Milán, también estuvo en Venecia, también estuvo en Roma, y en fin, en distintos lugares se iba codeando con la flor y nata de cada lugar. Tal vez si se habla de Da Vinci, lo primero que viene a nuestra mente es la famosa Gioconda, el gran enigma de Leonardo, podríamos decirlo así. Después de tanto tiempo, tantos estudios, pues los investigadores no se han puesto de acuerdo ni quién es la mujer, ni qué está detrás encriptado en ese cuadro. ¿Qué podemos hablar de la Gioconda? Sí, la verdad que a día de hoy sigue siendo un enigma. Más o menos se ha especulado, ¿no? ¿Quién podía ser? Que era la mujer del Giocondo, ¿no? Que era uno de los nombres que se le daba a uno de los grandes personajes de la Italia de aquel momento. Pero hoy por hoy sí que sabemos dónde está posiblemente esta mujer enterrada. Si sabemos dónde está enterrada, sí se puede saber a través de los huesos, ¿no? Saber la época y, por supuesto, la afiliación que esta mujer tenía. Y se puede saber, ya te digo, muchísimas cosas relacionadas con ella, porque a día de hoy la información es bastante más rigurosa, bastante más fidedigna de la que hubo en su momento. Fíjate que estamos viendo ahora el cuadro, ¿no?, de ella. Un poco se ve claramente la técnica del esfumato, esa sonrisilla que tiene, sobre todo eso, cómo se va difuminando los colores con ese fondo que tiene. Se sabe que no hizo solo una Gioconda, sino que hizo también dos Giocondas, hay dos que, y una siempre llevaba consigo. No se sabe cuál era el original, por decirlo así, cuál era su propia copia. Y de la Gioconda hay tantos misterios alrededor de ella que incluso se ha dicho que posiblemente contenga un criptograma. Es decir, que si sabemos analizar un poco la posición que tienen, en fin, los accidentes geográficos, como son las montañas, incluso a través de los rayos láser que se ha determinado con esta pintura, se han encontrado como correcciones de la pintura original donde él intentó como dejar ahí un mensaje criptográfico que todavía a día de hoy no sabemos el contenido que puede tener, pero sí lo suficiente como para darnos cuenta de que la Gioconda era su cuadro favorito, que era un cuadro del que prácticamente no se quiso desprender. Bueno, al final ya sabes que lo tuvo el rey Francisco I y lo tuvo en el cuarto de baño de su castillo, en el castillo de Cruz, pero bueno, porque ya estamos en las últimas etapas, es cuando ya Leonardo da Vinci tenía 60 años y la Gioconda pues se cede a este monarca francés y lo tiene, no sé si en un lugar indecoroso o por lo menos para verlo prácticamente cada vez que iba al servicio, y no deja de ser algo curioso por la fascinación que siempre ha generado no solo su sonrisa, sino también su mirada. Entonces, respecto a la Gioconda, ya te digo, hay muchísimo origen, igual que pasa también con lo de la última cena. Son cuadros donde está todavía por averiguar, ya te digo, la identidad total de esta mujer, pero todo indica de que en breve, gracias a los análisis genéticos que se están haciendo de los huesos del convento donde ella fue enterrada, se puede saber exactamente su identidad, su nombre y, por supuesto, toda la afiliación y toda la genealogía que esta mujer tuvo. Ya verás cómo en breve tendremos grandes sorpresas a este respecto. Qué interesante. Conversamos con Jesús Callejo aquí en nuestra sección Pandemia Misterio esta noche, hablando sobre uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci. Síganos en YouTube como Pandemia Misterio en YouTube, para que puedan seguirnos muy de cerca y vernos también con todos estos programas. Jesús, de Leonardo se han escrito muchos libros, como dije hace unos minutos, muchos libros, muchos textos, algunos especulativos. Recordemos el Gran Código Da Vinci, donde nos dan un vuelco y unen historias, la del Santo Grial con Da Vinci, nos dicen que Leonardo hacía parte de una organización secreta, de que, de que Leonardo haya conformado organizaciones secretas, pues no creo que sea algo, o sea algo ilusorio decirlo. Bueno, vivió en un momento hermético donde el conocimiento no era dado
al vulgo, a la gente en general. Entonces los artistas, los filósofos vivían en cierto sincretismo, pero esto está comprobado, se sabe algo de esa fascinación que tenía Leonardo por las organizaciones secretas y estas creencias y que pudo haber encriptado estas cosas en sus cuadros. Sí, a ver, te cuento. Gracias al Código Da Vinci es verdad que se le asoció a una sociedad secreta que era el Priorato de Sion, ¿vale? Y entonces, bueno, si indagó mucho, ¿no? Si realmente Dan Brown se había basado en datos exactos, si se había basado en datos históricos para atribuirle no solo formar parte del Priorato de Sion, de esa sociedad secreta, sino de formar parte activa, porque llegó a ser un gran maestre, ¿no? Se habla de que era una sociedad secreta que ya venía de épocas templarias y cuyos maestres pues, fueron Nicolás Flamel, un famoso alquimista del siglo XIV, o que fue René d'Anjou, o que fue Sandro Botticelli, o que también fue el mismo Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Bueno, todo esto es rigurosamente falso. ¿Vale? Hoy se sabe perfectamente que el Priorato de Sion nunca existió, que esto fue una prueba, bueno, fue una especie de delirio que hizo un tal Pierre de Plantar, que generó lo que llamaba los dossiers secretos, que los puso ahí en la biblioteca de París y, bueno, pues dándole una cierta credibilidad de que eso tenía, pues como todo un linaje antiguo. Esto se lo llegaron a creer distintos autores que lo dieron pues como carta de fe, lo dieron carta de naturaleza, y es lo que hizo que Dan Brown pues también se lo creyera y se genera toda esa historia alrededor del Priorato de Sion que contendrían los secretos más importantes y a veces más prohibidos desde la Edad Media, desde el siglo XII hasta la época de Leonardo da Vinci. No, no, incluso hasta el siglo XX, ¿no? Porque Pierre de Plantar sería como el último gran maestre de este priorato. Bueno, luego se sabe que, y lo confesó en un juicio que hubo, en un juicio sumarísimo, que tanto él como de Cherisey, pues se lo crearon de cabo a rabo, precisamente para eso, para crear confusión. Y claro, ¿a quién utilizaban? Todos los grandes maestres, si te das cuenta, era gente muy importante, porque también estaba Víctor Hugo, ¿no? Posteriormente, Claro. Víctor Hugo también fue un gran maestre, o Claude Debussy, o Jean Cocteau, en fin, siempre gente como muy importante. Luego, cuando ves las biografías de cada uno de estos, para nada tuvieron que ver con el Priorato de Sion ni con ninguna sociedad secreta parecida. Así que en este caso hay que reconocer, y además hay que desmentirlo ya, porque eso ya es algo que está totalmente demostrado desde el año 93, que el Priorato de Sion es una fantasía, fue un delirio de Pierre de Plantar y que, por supuesto, Leonardo da Vinci no estuvo implicado en esta sociedad secreta ni en ninguna que sepamos. Es decir, él iba por libre, él era bastante herético y es lo que hizo que tuviera también problemas con la Iglesia, porque él tenía como unas teorías que no iban muy acordes con la teoría oficial de la Iglesia en aquel momento, ¿no? En cuanto a la genealogía de Jesús, en cuanto a si tuvo o no tuvo algún tipo de relación con María Magdalena. Es decir, él tenía sus ideas propias, como buen estudioso que era, como buen conocedor de las escrituras sagradas, y eso ya digo que le generó también algún encontronazo con la Iglesia. Pero hasta donde sabemos, él no tuvo ninguna relación con ninguna sociedad secreta de aquel momento. Claro, algunos también han atribuido una cierta fascinación hacia la figura de María Magdalena. ¿Esto también hace parte del mito o no? Sí, bueno, esto también está difundido un poco por Dan Brown, ¿no? Un poco hablando de la interpretación que se hizo de la Última Cena. Sabes que en la Última Cena, cuando tú miras a los 13 personajes que hay en la Última Cena, Jesús está en el centro y al lado, si lo miramos nosotros de frente, en la parte izquierda, pues se supone que está San Juan Evangelista, pero en una postura como muy femenina, ¿no? Está como apoyándose un poco, no sé, esa postura así como tiene es la única figura que no tiene barba, es la única figura que tiene como un gesto afeminado, y entonces eso es lo que ha hecho especular a más de uno, ya te digo, Dan Brown es un poco el último que se apunta a esta corriente, de que realmente no sería San Juan el evangelista, sino que sería María Magdalena que estuvo invitada a esta última cena, lo cual sería pues como una especie de contrasentido dentro de lo que eran las liturgias en el Sabbat de los judíos, ¿no? No se admitía a mujeres en este sentido, de que fueran protagonistas. Otra cosa es que hubiera mujeres alrededor como sirvientes, pero no en un papel tan importante como se adjudica en la última cena. Eso no quita de que María Magdalena no tuviera un papel importante en la vida de Jesús. Eso no quita de que, como dicen algunos autores, a lo mejor hubo algún afer amoroso o a lo mejor hubo hasta yo no digo que un matrimonio, pero sí hubo una descendencia, que ahí es un poco donde utilizan la figura de María Magdalena como, como origen
del Santo Grial, pero como sangre real, no como grial de copa, como la copa de la Última Cena, sino como el linaje que se desarrolló a partir de la descendencia que tuvo con María Magdalena y que tiene que ver con, bueno, dicen que la niña que nació se llama Sara, que al final María Magdalena acaba muriendo en un pueblo del sur de Francia y que eso pues generó una especie de culto y de linaje secreto para, para ir prolongando en el tiempo ese linaje crístico o mesiánico, donde entran en juego los merovingios, los carolingios, donde entran en juego los templarios, en fin, incluso este priorato de Sion. Desde mi punto de vista hay mucha fantasía, desde mi punto de vista, y además está demostrado por sus especialistas, el personaje que aparece en la Última Cena de Leonardo da Vinci no es María Magdalena, no es ninguna mujer, sería uno de los apóstoles, y todas las demás especulaciones, pues bueno, están muy bien que se digan, pero carecen de cierto fundamento. Ya te digo, otra cosa es las teorías esotéricas que han querido vincular, pero eso está relacionado con los evangelios gnósticos y también con los evangelios de Nag Hammadi. Es decir, que sí que es verdad que hay evangelios como el Evangelio de Tomás, que es un evangelio que tiene que ver un poco con esa tradición, vamos a llamarla heterodoxa, donde dicen que había una relación mucho más afectiva y mucho más estrecha de la que nos cuentan los 4 evangelios canónicos. Pero eso es distinto, ya te digo, eso forma parte de una serie de corrientes religiosas y casi heréticas que se dieron a lo largo de la Edad Media, donde a María Magdalena, se le atribuyó un papel muchísimo más importante de lo que atribuyen los textos ortodoxos. Pero de eso, a que Leonardo da Vinci apuntara en esa dirección y que realmente en este cuadro estuviera representada María Magdalena, hay todo un trecho. Si es verdad que este mural, sí que tiene muchísimos enigmas, incluso sabes que se ha hecho una composición musical en función de la distribución de los panes, donde están esos panes, incluso de la distribución de las manos de los apóstoles. Entonces se ha hecho un pentagrama y con la música que correspondería a esta especie de motete musical. Y otras veces dicen que aquí no se ve, por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora, pero en los nudos que tendría el mantel hay un nudo que sería la firma criptográfica de Leonardo da Vinci. Es decir, el nudo sería un poco como su símbolo para demostrar que ese cuadro o este mural lo había pintado él. O sea, que es verdad que hay muchísimas cosas extrañas, incluso está pintado con la proporción áurea, con el número sagrado, ¿no? con el número phi, pero a decir de los más especialistas, de los más expertos en la obra de Leonardo da Vinci, la parte de María Magdalena habría que descartarla definitivamente de este cuadro. Claro. O una vez más, de este mural. Este mural que está en Santa María de la Grazie, en, Exactamente. en Milán, y, y que también es una de las obras más estudiadas de Leonardo da Vinci. Hablando de Dan Brown, pues Dan Brown, que se hizo famoso con el Código da Vinci, prácticamente no hay nada nuevo allí, sino que lo que él hace es que coge esas grandes investigaciones como la del enigma sagrado, la de los ingleses, y, y vuelve novelesca esa historia, y aparece esta fascinante novela como fue el Código da Vinci, que prácticamente ya se ha exprimido al máximo esta historia, y ya también hay investigadores que han, como Enric Savarich también, y Fábregas y tantos allá en Sí. España, que han explicado muy bien ya qué hay detrás de toda esa leyenda y de ese mito. Muy bien. Jesús, otra obra de la que se ha hablado mucho, más en este tema esotérico y de este tema de las organizaciones secretas, es la de la Virgen de las Rocas, ¿no? Algunos dicen que es un pasaje que allí se refleja, no se refleja un pasaje de ninguno de los evangelios canónicos, sino que sí se puede evidenciar algo que se conoce por los evangelios apócrifos. ¿Esto es cierto? Sí, porque lo que aparece en el cuadro de la Virgen de las Rocas, esto es muy llamativo. Además, esto uno de los que lo ha dicho con cierta profusión es Cristian Gálvez. No sé si ahí le conocéis a Cristian Gálvez, es un auténtico especialista en la obra de Leonardo da Vinci. Y lo que cuenta es que es verdad que el cuadro de la Virgen de las Rocas esconde una serie de misterios y algunos, evidentemente, son inexplicables. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ahí nos está reflejando, en ese cuadro, nos está reflejando lo que sería o lo que aparentemente es. Dices, bueno, aparecen dos niños. Y dices, bueno, si aparecen dos niños, ¿quién sería? Uno, evidentemente, sería Jesús, ¿no? El niño Jesús. ¿Y el otro quién sería? El otro, evidentemente, dentro de la cristología,
tendría que ser San Juan Bautista, que era su primo, el que nace pues 6 meses con 6 meses de diferencia. Pero es que hay algunas teorías, y aquí es un poco lo que yo os quería comentar, que hablan de que a lo mejor son dos gemelos. Es decir, que a lo mejor estamos hablando de que Jesús tenía un hermano gemelo, que es una de las teorías más heterodoxas que se han barajado, porque además no solo existe un cuadro del Virgen de la Roca, sino que existen dos cuadros con distintas posturas, con distintos elementos y distintos movimientos que nos estarían indicando Este que... cuadro Leonardo lo pintó 2 veces, ¿no? Exactamente, por eso te digo. Entonces, claro, todo lo que está indicado, además con ciertas diferencias de uno a otro, ¿no? Ves que hay un ángel ahí que está señalando, ¿no? Con el dedo al otro niño, es como indicando, cuidado, que a lo mejor no es lo que parece, sino que aquí está mandando un mensaje, no sé si llamarlo esotérico o herético, de unas ciertas corrientes que había, no solo en aquella época, sino anteriores y posteriores, sobre la posibilidad de que hubiera dos niños gemelos, y que eso solo se sabía por parte de una serie de iniciados y que en algunos cuadros quedara reflejado. Ya te digo, quedan muchísimos misterios por investigar en este cuadro. Es cierto que el Código Da Vinci también se hace eco de esta historia, y es una historia que llega a día de hoy y que tiene que ver, ya digo, con algún tipo de herejía. Sabes que las herejías en aquella época cada uno decía cosas, unos decían que si Cristo era divino, que si solo era humano, que si realmente tenía dos naturalezas, iban en contra, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, y en algunos de los casos se decía que había gemelos, y que estos gemelos, que tenían un hermano gemelo, incluso se llega más lejos, que el que es crucificado no sería Jesucristo, sino que sería crucificado, sería su gemelo, ¿no? Y eso daría pie a pensar de que por eso nunca llegó a morir, que por eso tampoco llegó a resucitar, y pone en jaque, como te puedes imaginar, Diego, pone en jaque los fundamentos básicos del cristianismo, porque si no muere y no resucita, pues en fin, hay como una tumadura de pelo. Bueno, pues esto ha habido herejías que lo han defendido, y algunos dicen que en estos cuadros de Leonardo da Vinci estaría reflejada esa parte de la herejía en estos dos niños Jesús. Bueno, uno pensaría también si esto es producto de la imaginación asombrosa de Leonardo o si evidentemente él tuvo acceso a cierta información, ¿no? O a ciertos documentos. Claro, hombre, a ver, él era una persona muy leída y muy letrada, estamos hablando de que era un polímata, por lo tanto sabía de todo y sabía dónde acceder. También es verdad que eso, ya digo, en algunos casos le generó algunos problemas con la Iglesia, como era hacer autopsias de cadáveres. Y también se sabe que en su forma de exponer ideas no estaba acorde con la ortodoxia cristiana o filosófica que había en aquella época. Pero, claro, si era, como sabemos, que era una persona adelantada a su tiempo, si sabemos lo que sabemos, que era una persona que en sus cuadros y en sus obras dejaba muchos enigmas, de ahí que escribiera como escribiera, de ahí que fuera una escritura especular, pues en fin, está claro que los expertos en el arte renacentista y sobre todo en el arte de Leonardo, lo que están intentando descubrir en sus cuadros es que están ocultando cosas. En el caso, por ejemplo, por seguir un poco con la pista de la Virgen de las Rocas, por ejemplo, se ha encontrado el dibujo de un perro en el fondo de la pintura. ¿Y Sí, qué interpretación han dado los expertos? y con una La correa. interpretación es, claro, exacto, la interpretación es que es un acto de acusación de Da Vinci contra la corrupción del papado en la época. Aunque, ya te digo, hay algunos investigadores que dicen que no, porque tampoco. A ver, lo del perro era. ¿Sabes que eran los dominicos, un poco los que se consideraban un poco como los perros de Perros de Dios? Así se Dios. les asociaba. Sí. Claro. Entonces, el que hubiera un perro ahí y tal, dice que a lo mejor hay una crítica. Christian Caleb, por ejemplo, dice que no, que es poco probable, pero sí es verdad que incluso hay una tercera versión de la Virgen de las Rocas que se ha descubierto recientemente, en el año 2005, y que también es ligeramente diferente a todo lo demás. Lo que quiere decir es que si vas analizando los tres cuadros de la Virgen de las Rocas, verás que hay pequeñas diferencias en unos y otros, ¿no? Como esto del perro que te acabo de comentar. Entonces, todo asociado, lo que nos estaría dando es un mensaje criptográfico, un mensaje oculto, un mensaje que posiblemente nos faltan claves, nos falta información, pero que sí que nos está indicando de que, cuidado, que las cosas que ponía Leonardo da Vinci en sus cuadros no eran casuales, no eran para adornar, no era para decir vamos a evitar el horror vacui, no, todo lo que tenía pues una intencionalidad. Lo que pasa es que a veces esa intencionalidad se nos escapa porque, ya digo, muchos de sus manuscritos, muchos de esos codes,
han desaparecido. Y entonces ahí queda. Pero ya te digo que muy interesante cada cuadro que analizamos y por desgracia ya te digo, no nos han llegado todos los cuadros. Ya te decía que solo hay unos 27 más o menos reconocidos de los 30 y tantos que llegó a pintar según atribuyen sus más expertos biógrafos. Claro. Jesús, sabemos, bueno, por la historia, y ya usted nos lo ha comentado, no era una persona disciplinada en el tema de su trabajo, era muy disperso. Leonardo empezaba un proyecto y lo dejaba, empezaba otro, y tal vez durante todos sus pasos por Florencia, por Milán, por Roma, no fue tan exitoso en su momento. Algunos lo catalogaban como un vago, como un fracasado, y es al final de su vida en Francia cuando tal vez tiene su momento de mayor reconocimiento y bueno, y muere allí a los 67, 68 años. Sí, sí. Sí, tienes razón. Si lo miramos desde ese punto de vista, por ejemplo, Cristian Galvez así lo relaciona. Él considera de que realmente fue un fracasado. Claro, decir fracasado es una palabra muy fuerte, ¿no? Pues, bueno, como que fue un fracasado. Leonardo da Vinci, si él fue un fracasado, ¿yo qué soy? ¿No? Pero bueno, es cierto que él, si miramos un poco su biografía y seguimos un poco las pautas y las cosas que fue haciendo en cada lugar, el que estuviera dando tumbos en distintos lugares como en Florencia, Milán, Venecia, Roma, y que al final acabara, fíjate, acaba en Francia, acaba en un país que no es el suyo, pues algo indica. Es verdad que eran épocas convulsas, es verdad que había guerras intestinas entre estas ciudades-estado, lo sabemos. Pero claro, realmente cuando, llamarlo así, triunfa cuando está más o menos dedicado a la meditación, cuando está dedicado más a la filosofía, que es en el Castillo de Clus, cuando ya Francisco I dice, venga, ven para acá, te acojo, eres un venerable anciano y seguro que me puedes dar consejos muy valiosos, ¿no? Porque su experiencia también era importante. Bueno, lo podíamos entender así, pero lo que sí está claro es que, con independencia de que fracasaran algunas cosas, hombre, por ejemplo, cuando intentó, ya sabes, probar sus prototipos aéreos, pues uno de sus discípulos pues casi se mata, casi deja allí, se deja las muelas y algún hueso más. Es decir, que al final se dio cuenta que ese tipo de prototipos no podían funcionar por una razón básica, porque sabes que la fuerza motriz tenían que ser los brazos, que tenías que hacer como si fuera el palmeteo de un ave. Entonces, la fuerza motriz de un hombre no es suficiente para poder mover todo el cuerpo, todo lo que pesa un ser humano. Pero bueno, son cosas que evidentemente pues, fue fracasando ahí, pero sin embargo sí que fue pionero el ornitóptero, como se llamaba, un poco en ese helicóptero, perfeccionó lo que era el tornillo de Arquímedes. Cosas de estas las fue perfeccionando todas. Y lo que no se le puede negar en absoluto a Leonardo da Vinci fue su perseverancia. Es que se metía en todos los fregados, se metía en todos los charcos, se metía en todos los caminos y en todos los conocimientos posibles. Algunos con mejor o peor fortuna. Es verdad que tenía un conocimiento muy elevado prácticamente en todo. Pero ahí está, es decir, muchas de las cosas que se le atribuyen como inventos suyos no lo fueron, por eso te decía, porque lo que hizo fue perfeccionar. Por ejemplo, se le atribuye la invención de la bicicleta, que la bicicleta ya estaba inventada, lo que pasa es que lo perfeccionó, hizo unos engranajes mucho más perfectos para esa movilidad. Él no inventa el paracaídas, como te digo, porque ya estaba inventado, él no inventa el ala delta porque ya había prototipos anteriores del ala delta. O sea, lo que sí inventa son muchas maquinarias para matar, curiosamente, ya digo, a pesar de que él era pacifista y que era vegetariano, que no le gustaba, por ejemplo, matar a ningún animal y, sin embargo, no le importaba diseccionar a los animales para ver sus órganos internos y para saber cómo funcionaba, ¿no?, el sistema de vuelo de un ave. Bueno, cosas de estas eran contradictorias en su vida. Pero bueno, lo que está claro es que fue perseverante, que prácticamente lo tocó todo y que tuvo una visión global del mundo, de la realidad, de la existencia, que no tuvo ninguno de sus contemporáneos. Bueno, ninguno de sus contemporáneos ni a día de hoy. Se cuentan con los dedos de casi de una mano gente que tuviera una capacidad mental como la que tuvo. Porque él tuvo todo el conocimiento de la época, y estamos hablando desde hasta principios del siglo XVI, prácticamente lo tuvo todo. También se habla de Leibniz o de Newton, o se habla de Roger Bacon, que fueron gente que tuvo también todo el conocimiento de su época metido en la cabeza. Pero son casos muy excepcionales. En el caso de Leonardo, efectivamente, él renegaba, ya digo, de la violencia y, sin embargo, pues no tuvo ningún problema para trabajar con César Borgia, ¿sabes? Uno de los hijos de Alejandro VI, del Papa Borgia, que era, en fin, que era un tío pues bastante besánico
y bastante violento, y sin embargo, pues en las campañas de la reconquista de la Toscana, pues él hizo muchos de estos instrumentos para matar a gente. Entonces, a eso me refiero. Era contradictorio, no era muy coherente, pero también es verdad que él tenía que ganarse la vida, él tenía que buscarse la manutención. También es verdad que no estuvo casado, que no tuvo ningún hijo, que sepamos. Él era hijo ilegítimo, como tú has dicho muy bien al principio, él no tuvo ningún hijo. De hecho, se le acusó de todo lo contrario, se le acusó de homosexual, incluso tuvo un juicio por sodomía al principio, cuando estaba trabajando en el taller de Verrocchio, que quedó absuelto, pero siempre su polémica, su vida privada le perseguía, ¿no?, en estas circunstancias, y tuvo que huir de muchísimos lugares. Entonces, evidentemente, cuando está en el castillo, ya en el Valle del Loire, en este castillo de Clus, pues es cuando está más tranquilo, más pacífico, y cuando desarrolla sus cuadros, bueno, sus últimas obras, por decirlo así. Y ahí es cuando se puede decir que tiene éxito. Yo entiendo que tuvo éxito toda su vida. Llamarle un fracasado me parece demasiado fuerte, pero sí es cierto que él se dio cuenta al final de su vida, por esa frase que te dije al principio, él se dio cuenta de que al final posiblemente no abarcó tanto como él hubiera deseado, que al final no tuvo tanta preponderancia para el desarrollo del mundo, todos sus inventos, es decir, no son de estos inventos que cambiaran el mundo, como hay otros inventos que sí lo han cambiado, como la máquina de vapor, por ejemplo, pero evidentemente ahí estuvo y funcionó perfectamente en todo lo que él hizo de cara a su conocimiento y de cara, sobre todo para mí, lo más importante, a estimular la afición a otras personas, que gracias a él, gracias a su biografía, gracias a sus logros, hay mucha gente que ha seguido caminos parecidos. Entonces, el que alguien te motive, el que alguien te estimule, el que alguien te motive, vamos, te motive hasta esos extremos, ¿no?, tanto en las ciencias como en las humanidades, como hizo Leonardo da Vinci, pues hombre, chapó, me quito el sombrero, y desde luego a día de hoy, pues yo sigo viendo sus dibujos y leyendo sus escritos. Por cierto, él escribía también cuentos, pequeños cuentecitos, él escribía acertijos, él escribía criptogramas, él escribía un poco de todo para animar a la gente. Entonces hacía juegos mentales, hacía juegos de palabras, porque pensaba que el lenguaje también era un instrumento, era una herramienta para conocer un poco mejor el mundo en el que nos movemos. Qué maravilla. Ha sido un placer esta velada, Jesús, hablando de un genio sin, sin parangón como Leonardo da Vinci. Jesús, por último, quiero que me cuente un poco sobre la escóbula de la brújula. Me llamó mucho la atención, he estado mirando y tiene unos comentarios y es un gran programa. Primero, ¿de qué se trata, dónde se emite y cómo las personas los pueden seguir? Sí, La Escuela de la Brújula es un podcast, por lo tanto lo puedes descargar en cualquiera de las plataformas, ¿no?, de podcast, desde, bueno, Spotify, o desde iVoox o desde Apple, o desde el lugar, desde la plataforma que nosotros lo grabamos, que es Podium Podcast. Podium Podcast forma parte del Grupo Prisa, el Grupo Prisa forma parte también de la SER, ¿no?, de la cadena SER. Entonces ahí es donde muchas veces los grabamos en esos estudios, otras veces también lo hacemos a través de Zoom, sobre todo a raíz de lo de la pandemia. Es un podcast, La Escóbula de la Brújula, que ya llevamos 10 temporadas, ni más ni menos, que nos ha dado por 3 veces el premio al mejor podcast del año, y que tratamos prácticamente todo tipo de temas: la historia, la leyenda, los viajes, la ciencia, el arte. Termino antes, termino antes diciendo lo que no tratamos, que es la política y es el fútbol, porque nos hemos dado cuenta que cuando hablas de política actual, me refiero, ¿eh?, cuando hablas de política actual o cuando hablas de fútbol, siempre hay gente que le sienta mal, ¿no?, cree que tomas partido por un bando o por otro. Entonces, bueno, evitamos esos temas que consideramos que son un poco, en fin, puntillosos y polémicos, pero de todo lo demás, de cualquier tema que sea susceptible de dialogar o de profundizar, y además traemos siempre a expertos, ¿no?, a catedráticos de todo tipo, para que ellos mismos también desarrollen un poco, pues, lo que han escrito, sus investigaciones o lo que sea menester. Y luego estamos nosotros, somos un equipo bastante amplio, ¿no?, porque es un equipo de 6 personas, donde aportamos también nuestro granito de arena, nuestro granito de luz o de granito de conocimiento. Y bueno, y eso es lo que ha hecho que sea un programa coral que ha caído en gracia durante tantos años en la forma que tenemos de contarlo. Ya sabes que los temas no son los originales, sino la forma de contarlo. Leonardo Correcto. da Vinci no es original, porque todo el mundo ha hablado de Leonardo da Vinci. Lo original es cómo lo enfocamos, cómo lo contamos, cómo nos adentramos de coz y de hoz en su vida, en su forma de ser. Lo mismo pasa con los temas que tocamos, por ejemplo, como este que se va a emitir recientemente, que es el de la cartografía, los mapas imposibles, en fin, aquellos mapas donde aparecen ya descritos tierras que no habían sido descubiertas Como oficialmente. el de Piri Reis.
Por ejemplo, el del Piri Reis, que es obligatorio, pero el de Piri Reis posiblemente sea el más conocido de 1513, pero hablamos de otros mapas que desde luego te dejan asombrado, o incluso de los mapas que llevaba Colón cuando dicen que va a descubrir un nuevo continente. Nosotros y los especialistas demostramos que iba con las cartas marcadas, que iba con mapas secretos y sabía perfectamente a dónde iba. No sabía que se llamaba América, de hecho se tenía que haber llamado Colombia, ¿no? En honor a su apellido. Pero él sabía perfectamente por distintas vías que había tierras allende de los mares, del Mar Tenebroso, y que esas tierras estaban llenas de, según él, de oro, de plata, de esclavos y de especias. Por eso en las capitulaciones de Santa Fe, él se hace ya nombrar virrey, gobernador y que le den un diezmo de todo lo que va a encontrar. ¿Por qué? Porque ya sabía perfectamente que iba a encontrar algo. Entonces, bueno, pues este tipo de temas son los que tratamos y por suerte, pues parece que no solo nos gusta a nosotros, sino que gusta a los miles de oyentes que cada semana nos siguen, descargan nuestros episodios y, bueno, pues nos hacen esos comentarios bastante positivos y constructivos, lo cual nos anima a seguir adelante. Qué bueno, qué maravilla. Jesús Callejo, investigador español. Síganos en YouTube como Pandemia Misterio y en iVoox como Sentido Radiofónico. Pandemia Misterio en YouTube para que sigan nuestros episodios. Jesús, ha sido un placer. Ha sido una grata charla. Le agradezco mucho. Espero que esta no sea la última, la primera y la última invitación. Podemos conversar muchas noches más y de verdad le mando un abrazo y gracias por su tiempo. Gracias a ti, Diego. Ha sido todo un placer compartir estos momentos contigo y con todos tus oyentes.